En este curso vamos a aprender a justificar el documento básico HR. Estos apuntes están actualizados a febrero de 2015, tanto los apuntes en PowerPoint como en PDF, como el temario que veis en vídeo. En este curso lo que vamos a dar es, vamos a explicar cómo se justifica el HR de forma genérica y luego haremos un ejercicio práctico de cómo se justifica el HR en un bloque de residencial. Atendemos normalmente a residencial privado, aunque la diferencia entre residencial público y privado son apenas un par de conceptos. Pero eso lo veremos al final en un ejercicio práctico con planimetría en el que explicaremos todo lo que vayamos dando en la parte teórica. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, aquí aparecen las diferentes normas que vamos a ir utilizando durante el curso, que es la ley de ruido, los niveles de ruido existentes recogidos en mapas de ruido. En este caso, aquí os he dejado el vínculo del mapa de ruido de Málaga, en el que, bueno, se recoge para la ciudad en la que nosotros tenemos la sede, Málaga, pues se recoge en función de la calle en la que se ubique ese espacio, ese elemento de estudio, ese edificio, pues qué índice de ruido tiene. Veremos por qué le da importancia de este plano de ruido, qué pasa cuando no existe mapa de ruido en la ciudad en la que nosotros estamos proyectando y la implicación en el proyecto. Después el DBHR, evidentemente, y el catálogo de elementos constructivos, llamado también CEC, del cual os dejo dos accesos. Dos vínculos. El vínculo del soporte PDF de descarga y el soporte HTML de consulta por internet, donde podemos consultar de forma directa, simplemente poniendo el nombre del elemento que queremos buscar, pues las condiciones de ese elemento constructivo, ¿no? Para el tema de ruido, peso, densidad, etcétera, ¿no? Lo bueno del acceso en soporte HTML es que las actualizaciones son directas, no como el PDF que hay que ir buscándolo, sino que el soporte HTML, en cuanto ellos actualizan, pues se actualiza directamente la aplicación. Conforme vayamos avanzando, pues iremos entrando en cada una de ellas. Para comenzar, lo que vamos a hacer es entender la nomenclatura, los términos que utiliza el DBHR. Lo primero es entender a qué espacios va dirigida la normativa. Eso implica el definir lo que es un recinto y definir lo que es una unidad de uso. Recinto, estos recortes que veis aquí están cortados directamente de un copia-pega del documento del DBHR y nos dice que recinto es aquel espacio definido limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separación, es decir, cualquier espacio delimitado por tabiquería, cerramiento, tabiquería y cerramiento, elementos que compartimenten y que los separen con otros, ¿no? Y luego, unidad de uso, pues como veis aquí, nos dice que son las partes de un edificio que se destinan a un uso específico. Normalmente suelen ser conjuntos de recintos que se unen entre sí y que, bien porque estén vinculados entre sí, bien porque pertenecen a una unidad familiar, empresa o corporación o grupo colectivo, pues que generan una misma actividad, se les considera unidad de uso. Y lo importante son que aquí abajo aparece pues estos tres elementos en los que vemos cómo son los más típicos, los más usables, ¿no? En los que se consideran unidades de uso. Pues una unidad de uso es en edificios de vivienda, pues cada una de las viviendas. En edificios de uso hospitalario y residencial público, cada habitación. Pero veis que aquí pone incluidos sus anexos. O sea, no solamente la habitación una unidad de uso, sino si tenemos un cuarto de baño, estaría incluido dentro de esa unidad de uso. Y en edificio docente, cada aula o sala de conferencia, pues sería una unidad de uso, incluyendo su anexo. Volviendo a lo que es recinto, vemos que el documento HR define 4 tipos de recintos. Los llamados de actividad, los llamados de instalaciones, los habitables, protegidos y ruidosos. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. Recintos de actividad. Recintos de actividad son, suponiendo que tengo un uso principal, que en este caso estamos hablando de uso residencial, público o privado, hospitalario, administrativo, etcétera, pues se le llama recinto de actividad a aquellos recintos en los que se realiza una actividad que es diferente, que es distinta a la realizada en el resto de los recintos del edificio. Lo que sí tienen que cumplir es que el nivel de presión, media de presión sonora estandarizada, ponderada, de ese recinto sea mayor de 70 decibelios. Por ejemplo, una actividad comercial, ¿no?, dentro de
o de pública concurrencia dentro de un edificio residencial, privado o público, pues sería un recinto de actividad. Luego también tenemos los recintos ruidosos, que son recintos en los que el nivel de presión sonora estandarizado es mayor de 80 decibelios. Entonces esos recintos se salen del cumplimiento de esta norma, ¿no? El DBHR no se le puede justificar en estos tipos de recintos, con lo cual tendríamos que ir a una norma sectorial en función del uso del recinto que se da. Normalmente uso industrial. Y luego también están los recintos de instalaciones. Los recintos de instalaciones, que son recintos en los que contiene un equipo de instalaciones colectivas del edificio. La única particularidad es cuando habla del recinto del ascensor, en el que el hueco donde tenemos la vertical del ascensor, ese elemento vertical no se considera recinto de instalaciones, a menos que sean los tipos de ascensores en los que la maquinaria, el elemento que hace que la máquina que hace que suba y baja esa caja de ascensor, pues esté dentro de ese hueco vertical. Si no, ese hueco vertical no es un recinto de instalaciones. También la norma nos define lo que son los recintos habitables, que son aquellos recintos interiores destinados al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas, que es las que estamos hablando, térmicas, salubridad, etcétera, que bueno, ya recogen otras normas, ¿no? ¿Qué son recintos habitables? Pues aquí aparece una lista de elementos que son recintos habitables. Me quedo en la primera, que es la que nos va a afectar luego al tema residencial, que bueno, el más común que solemos tener, ¿no? Y vemos que las habitaciones y las estancias, es decir, dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, en edificios residenciales son recintos habitables, ¿vale? Habitaciones y estancias, dormitorios, comedores, bibliotecas, salones. Vemos como aquí en el punto E aparece cocina, baño, aseo, pasillo, distribuidor y escalera en edificios de cualquier uso, con lo cual también nos llama la atención sobre que un edificio residencial no es solamente estos elementos, sino también los elementos que no hablan en el punto A, sino los que se hablan en el punto E para cualquier uso. Y luego, si tuviésemos un uso asimilable a los anteriores, también, que no viniera definido, pero que sabes que el uso se puede considerar como uno de estos, también se considera como recinto habitable. En el caso de que tengamos un recinto habitable junto a un recinto protegido, que ahora veremos qué es lo que es decir, ya veremos que cuando tenemos un espacio que tenemos dos tipos de uso de ese espacio, y uno de ellos es un recinto protegido, a efectos de este DB, de este documento básico, se va a considerar recinto protegido, aunque sepamos que uno de ellos no lo es, pero está dentro de ese espacio que lo une. Esto es mucho más desfavorable a efectos del cálculo acústico. Y si tenemos recintos habitables por un lado, también tenemos recintos no habitables. Los recintos no habitables, pues bueno, todo lo contrario de lo que pone aquí, ¿no? No destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación sea ocasional o excepcional. ¿Qué son no habitables? Pues por ejemplo los trasteros, cámaras técnicas, desvanes y sus zonas comunes. Todo eso son no habitables. Ya veremos que sus zonas comunes se consideran no habitables, pero ya veremos que pueden ser emisores de ruido y que bueno, se pueden considerar que no son zonas comunes solo de trasteros, sino zonas comunes del edificio. Y bueno, la consideración aquí veremos que tiene en el ejercicio práctico, veremos cómo se puede definir de otra manera o podemos exigirle algo a esa zona común de estos elementos. ¿Qué es recinto protegido? Que ya lo hemos nombrado un poquito aquí arriba en cuanto a que se pueden dar conjuntamente con recintos habitables. Bueno, pues recintos protegidos son aquellos habitables, pero que se les exige unas mejores características acústicas. Y se considera todas aquellas que están en A, B, C y D. A, B, C y D. O sea, para lo que son residencial, fijaros que solamente es habitaciones y estancias, porque cocina, baño, aseo se considera solamente habitable. Entonces, dentro de un edificio, dentro de una vivienda, que esa vivienda se considera como unidad de uso, lo veremos, pues dentro de esa unidad de uso pues tenemos que las habitaciones y los dormitorios, comedores, bibliotecas y salones son recintos protegidos y todo lo demás, que son la E, cocina, baño, aseo, pasillo, distribuidores, son recintos habitables. Entonces, de forma general, ¿qué es lo que estamos buscando conseguir con el cumplimiento de este HR? Bueno, pues lo que estamos buscando es que los elementos constructivos que conforman los diferentes recintos pues tengan unas características de tal manera que puedan reducir lo que aparece aquí. La transmisión del ruido aéreo, la transmisión del ruido de impactos, los ruidos y vibraciones de las instalaciones propias del edificio y el ruido de reverberación de los recintos.
Todo esto se consigue mediante dos entidades o dos formas de actuar dentro de un edificio: a través del aislamiento acústico y a través del acondicionamiento acústico. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. El aislamiento acústico lo que intenta es conseguir reducir o evitar transmisiones de ruido, tanto aéreos como estructurales, de un recinto a otro, es decir, desde dos recintos o desde el exterior del edificio o del exterior del recinto al interior del recinto. Mientras que el acondicionamiento acústico lo que implica es un único recinto, es decir, el sonido se genera en un recinto y es percibido en el mismo recinto. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del problema que puede haber en un bar. En un bar con el ruido que se genera de tanto maquinaria, usuarios, etc., ¿no? Mientras que el aislamiento acústico lo que habla es del ruido que se genera en una estancia y cómo se transmite a una estancia lateral, a través de los diferentes elementos, ya sean estructurales, de compartimentación, flancos, etc., como iremos.